Hay todo un debate alrededor sobre si la emergencia económica que se discutió en el Congreso Nacional y la que se discutió también en la provincia de Buenos Aires, eso no es un ajuste. Y lo primero que hay que decir es que por más que llamen a la emergencia, digan, bueno, es una emergencia, es un ajuste. ¿Sí? ¿De qué se trata un ajuste? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ajuste? Es poner en caja los gastos. Si algo está excedido en gastos, si se está gastando de más, hay que acotar los gastos para que justamente los gastos entren en caja. Porque si no, hay déficit. Y ya sabemos que el déficit se termina pagando de dos maneras, o emitiendo o con deuda. Es así de sencillo, es como en esto sí, no en todos los casos, pero en esto sí sirve el ejemplo de la casa. Si uno gasta y gasta y gasta con la tarjeta de crédito, llega un momento dado que te la cortan y ahí te empiezan a comer los intereses. Pero para ajustar hay dos maneras. La manera que utilizó el gobierno de Mauricio Macri era recortando los gastos. Y así se llegó a estas situaciones como la que ustedes veían en IOMA. El gobierno de Mauricio Macri estaba en sintonía con el de la gobernadora María Eugenia Vidal. Quiero decir, Vidal replicaba en provincia de Buenos Aires buena parte de las políticas que Macri llevó adelante en la nación. Y cuando uno sigue la cadena del ajuste, entendido como recorte de presupuestos, llega a estas vergüenzas. La vergüenza de haber dejado morir a la gente con trabas burocráticas. Si ustedes piensan que esto es solo ineficiencia, se equivocan. Eso es ajuste. La burocracia que hubo en el PAMI en estos años, la burocracia que hubo en IOMA, por ejemplo, son búsquedas de recortar gastos. ¿Sí? Se subejecutaban partidas, se le decía a la gente no, le falta tal papel, y esto era casi, les diría, planificado. Solo si había alguien que llamaba y puteaba y esa persona era influyente o por algún motivo tenían miedo de que eso se convirtiera en un escándalo mediático, entonces ahí le soltaban el medicamento oncológico, el medicamento del tratamiento que tenían que autorizar, lo autorizaban. O sea, terminaba funcionando por presiones. La prestación de salud, que tiene que ser universal, sobre todo en el caso de IOMA, donde además se le descuenta por recibo de sueldo. No es que es una obra social gratis, es una obra social estatal, pero que los laburantes la pagan. Tienen derecho a ella y la pagaron. No es un hospital público. ¿Sí? Hay mucha diferencia. En el caso de IOMA o del PAMI, toda esa burocracia fue una burocracia planificada para ajustar, vale decir, para gastar menos. A lo largo de estos años nosotros vimos diferentes modelos de ajuste. Se ajustaba subiendo las tarifas, se ajustaba negándole medicamentos a los jubilados del PAMI, se ajustaba subiendo el precio del transporte para pagar menos subsidios, se ajustaba de esa manera y el ajuste lo pagaba el común de la población y esto llevó al empobrecimiento y a la bronca de vastos sectores de la población que terminaron haciendo que la candidatura de Macri no fuera renovada y que Macri se convirtiera en el primer presidente que tenía opción para reelegir y pierde la elección en primera vuelta. Esto es lo que hay que tener en claro. Ahora bien, hay otra manera de ajustar. Para poner en caja los números, no solamente se ajusta recortando los presupuestos, sino que también se puede ajustar consiguiendo plata de otro lado. Si no se puede conseguir plata por la deuda, porque la Argentina está en una situación casi de default, ¿de dónde sacar plata? Y hay que aumentar los impuestos, hasta tanto se reactive la economía. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El gobierno, y cuando digo el gobierno nacional y el gobierno de la provincia de Buenos Aires, tiene una curiosa manera de entender la comunicación o el debate público. Entonces, cuando fue la ley de emergencia nacional y también la provincia y ahora la discusión de los impuestos inmobiliarios, el aumento al impuesto inmobiliario, lógico, a los tipos que tienen casas más grandes y campos más grandes, consideraron que ellos estaban relevados de salir a discutir esto en público, que alcanzaba con la rosca parlamentaria, rosquear, conseguir un diputado, conseguir esto, que le dieran quórum, alcanzaba con la rosca. Y fue muy notorio cómo la oposición, con muy poco, los mismos tipos que defendían y decían que el ajuste era inevitable, con muy poco salieron a instalar que esto era un ataque a la clase media, que le iban a aumentar el impuesto a la gente que tenía tal o cual tamaño de casa, y le ganaron la espalda, como si fuera en el fútbol, le tiraron un centro, le ganaron la espalda y le echaron un par de goles al gobierno. ¿En dónde? En la discusión pública, o si quieren, en el debate mediático, ¿sí? Porque mucha gente empezó a asustarse de lo que viene después de las leyes de emergencia económica nacional y provincial. Pero insisto,
hay una lógica. Cuando el país tiene déficit grave, y la provincia también, y no puede ir a buscar deuda, necesita en lo inmediato ir a buscar plata a algún lado. ¿De dónde la van a ir a buscar? Cobrando más impuestos. ¿A quiénes? A los pocos sectores que todavía tienen algo de plata, porque son algunos de los pocos sectores que ganaron. Hoy el diario BAE Económico, publica un estudio del Grupo de Estudios sobre la Realidad Económica y Social, que hace un análisis de qué significa la ley de emergencia. Y dice que la ley de emergencia económica a nivel nacional efectivamente implica un ajuste del 2% del PBI. ¿Sí? Ahora bien, ese ajuste, el 1,5% de ese ajuste, no va a ser recorte de gastos, sino que va a ser más cobro de impuestos. Solamente un 0,5% va a ser una baja del gasto. Dentro de ese 1,5, insisto, 2 puntos de PBI es mucha plata. ¿Sí? ¿De dónde van a sacar esa plata? Ahí sí se ve claramente que va a surgir del aumento al impuesto a los dólares, que es el dólar turista, que eso sí, enoja a la clase media común, aquella gente que es, no sé, 10, 15, 20% de la población que puede viajar al exterior. Un mayor cobro de retenciones al campo, ¿sí? Eso va a ser un 0,5 de todo ese incremento del 1,5 de los impuestos, y también un 0,5 de suspender la rebaja en ganancias y la rebaja en seguridad social que había anunciado Macri. Y ahí viene el otro tema para discusión de las empresas. Las empresas que prefieren que les cobren menos impuestos pero que haya recesión, o que haya algún grado de reactivación económica y tengan que pagar más impuestos. Esto es así de duro y así de claro. Ahora bien, hay una práctica generalizada, digamos, y esto se vio claramente durante el comienzo del gobierno de Macri. Me lo contaba justamente un dirigente ruralista de San Pedro. Cuando Macri asume, ¿qué hace? Levanta las retenciones al campo y le da muchos beneficios al campo, porque decía que, bueno, que el kirchnerismo le había puesto la pata en la cabeza para que no creciera. Por aquello del conflicto, por la ley, la 125. Sin embargo, María Eugenia Vidal intenta en aquel momento, insisto, recién asumido Macri, aumentar el impuesto al inmobiliario rural. ¿Qué pasó? A Macri, en un acto en San Pedro, a Macri lo aplaudieron, a Vidal, como quería aumentar mínimamente el impuesto al inmobiliario rural, la chiflaron porque pensaban que esto era confiscatorio, un aumento de impuestos. Quiero decir que a veces no se ven claras las ventajas. Mientras tienen una ventaja impositiva, se quejan porque le aumentan otro impuesto. Esta es la elección y esto es lo que hay. O sea, ahora, si uno cree todos los argumentos de todos los que lloran, claro, a nadie le gusta pagar más impuestos, pero la decisión que tomaron los gobiernos nacional y provincial es ir a buscar la plata para el ajuste entre aquellos que todavía tienen algo de plata. ¿Por qué? Porque si no, la plata para el ajuste hay que ir a buscarla en los que ya sufrieron bastante, en los afiliados de IOMA, en los afiliados del PAMI, en la gente que no puede pagar las tarifas, en los que perdieron ingresos porque tuvieron que aplicarlos a la comida, a toda esa gente. Entonces la decisión es clara: ¿a quién hay que ajustar? ¿A los que tienen o a los que no tienen? Este es el debate y esta es la discusión. Lo curioso es que el gobierno dejó pasar esta oportunidad y quedó preso de los argumentos de la oposición. Por esta cosa de soberbia que tienen, que ellos consideran que como ellos están del lado de lo justo, no tienen necesidad de argumentar. Y así les pasó. La oposición, que todavía, insisto, Macri llevó un 40% de los votos, hay mucha gente que simpatiza con él porque por algo lo votó, que rápidamente entendió que el ajuste viene sobre los ingresos de la clase media, cuando en verdad el ajuste afecta a la clase media solamente en la compra de dólares. Hay montones de otras cosas que afectan a la clase más concentrada, a la riqueza más concentrada. El gobierno no lo entendió. Ahora bien, otra cosa, este es el ajuste, ¿de dónde van a ir a sacar la plata? Y van a sacar la plata de los que tienen algo todavía. Otra cosa es si esto va a funcionar, ¿sí? Una cosa es que hagan el ajuste para evitar que se les expanda la deuda o se les escape de las manos la inflación, pero hay que ver si funciona. Acá tenemos una serie de economistas y vamos a discutir si esto va a funcionar y va a reactivar verdaderamente la economía, porque si reactiva la economía, en 6 meses la discusión es otra. Ahora, si no reactiva la economía, todo el mundo va a recordar el aumento de impuestos. Pero
lo que uno tiene, me parece, que poner en claro y correr un poco a un costado los argumentos terroristas que se han escuchado en estos días, es esto. Un ajuste no es solamente cortar gastos, sino también es ir a buscar la plata entre los que ganaron con el modelo de Macri. Eso es lo que el gobierno intenta hacer, con algunas excepciones, porque ha perdonado a unos cuantos ganadores del modelo que por su poder de lobby o por lo que fuera, les ha perdonado algunas cosas, tal vez porque no las pudo imponer. Cambió el paradigma en este sentido. El gobierno de Macri prefería que el ajuste estuviera distribuido entre sectores a los que ellos consideraban que les había ido bien o que se les había dado más de lo que realmente merecían. El gobierno de Alberto y el gobierno de Kicillof, a nivel nacional y a nivel provincia, lo que quieren es ir a buscar la plata entre los que más tienen. Claro, esos son más poderosos y tienen más poder de lobby. Bienvenidos, esto es GPS.